Esta tarde el INDEC dio a conocer el dato de pobreza del primer semestre de este 2025, un dato que marca un retroceso y que celebra el gobierno nacional, pese a que a uno en territorio le cuesta un poco encontrar esa sensación, ¿no? Sí, porque estamos hablando de más de 10 puntos que ha bajado la pobreza, de acuerdo a los números del INDEC, desde principios del año pasado a principios del año 2025, que son los datos que se revelaron a partir de hoy, ¿no? Sí, hay algunas dudas porque, bueno, hay que decir que en el último tiempo ha habido un estallido importante a nivel económico, con devaluaciones fuertes en el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, luego un reacomodamiento de precios. Después, ya lo anticipaba Sole, en el móvil vamos a tratar de entender un poco de las mediciones, de los escenarios, de las muestras que se toman, pero el gobierno nacional celebró este retroceso en la pobreza como una conquista del gobierno nacional a partir de las medidas económicas. Lo cierto es que el poder adquisitivo se nota en retroceso también y eso cambia la sensación, me parece, en la calle. Por eso en instantes estaremos repasando un poco. Ahora vamos a ir a los números fríos. Por eso cualquier valoración tendrá que ver con cuestiones personales. Esto es lo que el propio INDEC, que hasta ahora es el organismo que releva y hace estadísticas vinculadas a diferentes situaciones, pobreza, desempleo, inflación, canastas. Bueno, es el único ente que tenemos, al menos público. Después están las encuestadoras privadas, pero ¿qué releva estos indicadores? Vamos a ir a Bahía Blanca. Recién hablábamos de la pobreza nacional. 15 millones de pobres, 31,6, viene bajando. Pero ¿qué pasa en Bahía Blanca? Este es el dato para Bahía Blanca. El INDEC toma siempre para estos indicadores, pobreza, desempleo, etcétera, el conglomerado Bahía Serri. Y habla de un 23,5% de pobreza para nuestra ciudad. Esto, reflejado en números, significan 75.700 bahienses que están bajo la línea de pobreza. Dentro de este número hay un 7,4%, es decir, 23.800 que no llegan a cubrir esa canasta, es decir, que son indigentes, apenas tienen para comer. Hablamos del 7,4%. Este número está dentro de siempre decimos lo mismo, no es esto más esto, sino dentro de este 23,5% están aquellos que no llegan a cubrir esas necesidades básicas y se convierten en indigentes para la estadística, para los números. 23.800 bahienses. Números que corresponden a lo relevado durante el primer semestre de este 2025. De enero a junio, según la encuesta de hogares. Por eso, ahora vamos a ver la comparación. Generalmente se dice que se compara el mismo periodo con el mismo periodo, pero vamos a ver una evolución para entender un poquito más, desde principios del año pasado hasta este momento, y es la próxima información para entender que ha habido una caída abrupta. Ahora veremos si esto se refleja realmente en la realidad. ¿Su percepción es esa? Bueno, estos son los números fríos del INDEC. Primer semestre del año pasado, recuerden que era ya los primeros momentos del gobierno de Milei, una hiperinflación realmente importante. Ahí tenemos un 44,4% de pobres según el INDEC. 44,4%. Esto en Bahía Blanca, en Bahía Blanca. Primer semestre del año pasado. Ya la segunda parte del año bajaba, fíjense, prácticamente 20 puntos, 25,5%. El segundo semestre, es decir, de junio o julio a diciembre del 2024. Y lo relevado durante este primer tramo del 2025 tiene otra nueva caída, ya más sensible, menor, pero caída al fin. Primer semestre, 23,5%, que era el número que reflejábamos recién, para entender un poco más este descenso, al menos estadístico, de la pobreza, tanto en Argentina como en Bahía Blanca. Pero bueno, hay que hacer una segunda lectura, profundizar del FIC con esto, porque obviamente los números tienen, me parece, más allá de sus fórmulas y sus ecuaciones, una segunda lectura, ¿no? Sí, vamos a tratar de darle profundidad a estos números que son muy fríos, que son números nada más, pero hay que tener herramientas para tratar de interpretarlos, de analizarlos y ver qué significan, ¿no? Qué es lo que está pasando, por lo menos con la pobreza aquí en Bahía Blanca, con una persona que desde hace mucho tiempo estudia la pobreza en nuestra ciudad y que también entiende estas mediciones y estadísticas. Sole, lo anticipabas hace minutos nada más en el inicio del noticiero, nos metemos de lleno para darle una lectura un poco más completa, si se quiere, a estos datos.
Economía, Emma Santos, a quien agradecemos su voz y su mirada respecto a estos números. Y la primera pregunta que tiene que ver con la lectura de estos resultados, cómo se da también en un contexto de sobreinformación también en relación a cómo se está cursando hoy en día la economía y en particular para aquellas personas que ven sus bolsillos de alguna manera afectados, ¿no es cierto?, por el contexto económico. Bueno, los datos que publica el INDEC están sacados de la encuesta permanente de hogares. Es el instrumento que tenemos en Argentina para medir un montón de variables fundamentales, entre ellas la pobreza, la evolución de los salarios, el desempleo, etc. Y efectivamente los datos indican una consolidación de una reducción de la pobreza desde el pico que tocamos en el primer semestre del 2024 hasta ahora, una reducción muy significativa, ¿sí? Porque en 2024 a nivel nacional se llegó casi a un 53% de personas bajo la línea de pobreza y ahora estamos en un 31,6% y en Bahía también se registró y sostuvo ese descenso. Esto creo que es, y lo mismo con la indigencia, ¿no? Esto, digamos, me parece que es algo que es bueno, que hay que rescatarlo, que es favorable. ¿Quiere decir que estamos bien? No, porque hay una pobreza estructural arraigada en la Argentina y que haya todavía un 31% de población bajo la línea de pobreza. Y como sabemos también, digamos, dentro de ese grupo hay un núcleo de pobreza todavía más dura y más estructural, con múltiples privaciones, y lo mismo ocurre en Bahía Blanca. Bueno, eso habla de las dificultades de todas estas personas para salir. No se revierte de un momento al otro, pero sí creo que estos datos son atendibles, son respetables, son veraces y bueno, y nos ofrecen un panorama un poco más alentador. Algunas de las críticas en torno a estos resultados tienen que ver con desde una sobrerepresentación de la pobreza, como también los indicadores que son utilizados para las mediciones. Este último punto ya se ha tocado en otras oportunidades en relación a los números del INDEC. La medición de la pobreza no deja de ser un constructo social. Se parte de una canasta básica de alimentos que tiene criterios normativos respecto de cuántas calorías hay que consumir como mínimo por día y a partir de allí se multiplica esencialmente por un coeficiente que es en torno a 2 punto algo dependiendo, bueno, no importa, es alguna cuestión técnica. Y a partir de allí se estima la pobreza y comparando con los ingresos de los hogares. ¿Significa que el que tiene un ingreso por encima de la canasta básica alimentaria se le puede alimentar bien? No, significa que llega al mínimo de ciertos requerimientos calóricos. ¿Cumple sus necesidades de nutrientes? No necesariamente, ¿sí? Entonces, son aproximaciones con las falencias que eso trae. Pero sí podemos decir que desde el 2016 que hubo una revisión metodológica a esta parte, esos datos son comparables. Entonces, ¿podríamos poner umbrales más exigentes? Sí, sin duda que sí. Y de hecho el INDEC mismo tiene lo que se llama, por ejemplo, la canasta de crianza, que es para los niños y tiene en cuenta no solo la canasta básica alimentaria y total, sino también, por ejemplo, el costo de cuidado de los niños para los hogares. Y es mucho más alta. Si usáramos esa canasta nos daría valores más altos. Entonces, los niveles, si usáramos umbrales más exigentes, sin duda, por definición serían más altos, la tendencia posiblemente no cambiaría, digamos, en términos de la reducción si hiciéramos ese ejercicio hasta atrás. Por eso digo que hay que tomar perspectiva de esto, la tendencia es favorable, el nivel todavía es malo. Ahora, también se dieron a conocer los números vinculados con pobreza e indigencia en Bahía Blanca. ¿Se puede hacer alguna comparación respecto a las mediciones que han realizado desde lo que es la pobreza multidimensional aquí en Bahía Blanca con tu equipo de trabajo? Claro, bueno, justamente esa es una medición complementaria y que obviamente considero muy importante porque mide la estructuralidad de la pobreza, ¿no? Mide la concurrencia de muchas privaciones al mismo tiempo. Fíjate, para el primer semestre de este año nos da pobreza monetaria en 23% en Bahía Blanca. Nosotros hace un año, en junio del 2024, estimábamos un 25% de pobreza multidimensional, que habla de un núcleo muy duro. Esa pobreza no cambia tan rápido, ¿sí? Es de evolución mucho más lenta, porque son muchas las privaciones que hay que ir revirtiendo. Entonces, obviamente esta encuesta no se puede repetir con la frecuencia que uno desearía. Posiblemente ese número no se haya movido demasiado
Pero sí veíamos, por ejemplo, con respecto al 21, que habíamos hecho otra estimación, que la incidencia era similar, pero la intensidad había ido bajando un poquito, se había bajado la cantidad de privaciones simultáneas. Entonces, es importante, por eso, medir, complementar estas mediciones y, como digo, el problema de pobreza estructural en Argentina y en Bahía todavía es muy urgente y demandante y serio, y especialmente porque afecta a niños, niñas y adolescentes. Sin duda es la necesidad de humanizar los estudios económicos, que de hecho eso es lo que han llevado adelante en el último tiempo, ahí mismo en el departamento, en el equipo de trabajo. Así es, y por eso también, por ejemplo, en Bahía Blanca tenemos la medición de inseguridad alimentaria, ¿sí? Que nos había dado un 14%, a niveles del año pasado, una pequeña reducción había habido al 11 o al 13%. Estas cuestiones que nos permiten medir de manera local complementan de manera muy importante las estimaciones a nivel nacional. ¿Alguna pregunta de piso para Emma? Saludarte, agradecerte como siempre la buena predisposición, un poco lo decías, pero hay una sensación media particular o extraña porque uno ve que baja la pobreza, pero también que hay muchos trabajadores en blanco, ¿no? Registrados, que también son pobres. Digo, tiene que ver, no sé, con el aumento de los servicios, tiene que ver con que el poder adquisitivo está, digamos, muy reducido. ¿Cómo se entiende esto? Los propios datos de la EPH, esto también lo contiene el informe de pobreza e informes complementarios, lo que muestran es las canastas con las que se mide pobreza tuvieron, en primer lugar, un menor incremento que el IPC, que la inflación en general, pero además, cuando se mide el índice global de salarios, fue, digamos, empatando y un poquito en algunos meses ganándole al incremento de las canastas. Entonces, de ahí deriva la reducción de la pobreza. ¿Esto significa que todos los sectores estemos mejor? No, claramente los universitarios, por ejemplo, sufrimos y yo no estoy mejor que en otros momentos, pero en el global y en el agregado sí. Y también es cierto que si bien ha habido mucho ajuste fiscal, en lo que respecta a las transferencias monetarias, como por ejemplo la asignación universal por hijo, ahí no hubo ajuste. Ahí, al contrario, se trató de ir compensando. Entonces, eso que afecta a los sectores de menores ingresos también ayuda a que la estadística de pobreza vaya reduciéndose. Bien, Emma, te agradecemos, nos ayudas a entender un poco el esquema complejo de la economía, ¿no? Que no es lineal, que son por ahí promedios y que detrás de las cifras lo más preocupante, me parece, Sole, también son las familias, ¿no? Y sobre todo de los sectores indigentes y de pobreza, ¿no? Claro que sí, por eso la importancia de remarcar el trabajo que se lleva adelante desde lo local con estos estudios de la pobreza multidimensional y la necesidad también de que una comunidad colabore al momento de participar de forma activa en las encuestas que se llevan adelante desde la Universidad Nacional del Sur, desde el IES, justamente para poder tener datos más concretos y hoy poder hablar en relación a estos datos del INDEC. Sí, el agradecimiento para Emma y para vos también, Sole.